Vamos a iniciar, cuando nos han planteado la idea de qué tema podríamos proponer para el día de hoy, nos ha parecido que el tema más importante podría ser el de cómo atender las contingencias judiciales. Básicamente lo que vamos a hablar durante este espacio de tiempo son de mejores prácticas, también de las formas en las que estas mejores prácticas pueden ser, implementadas y cuáles son las consecuencias de que no se sigan. Básicamente es una charla, diríamos que de medicina preventiva, sobre cómo pueden ustedes, evitar llegar a ellas. Es muy importante, el tema de buenas prácticas, porque muchas veces las empresas, se enfocan básicamente en lo que son los indicadores, económicos de gestión, sobre cómo van las ventas, cómo podemos maximizar lo que son las utilidades, pero muchas veces se descuidan algunos elementos propios de lo que son las relaciones de trabajo, que pueden finalmente llevar al traste, a un negocio por acumulación de contingencias laborales. Estas contingencias las hemos dividido, en tres sectores. Uno es durante la vigencia de lo que es durante el inicio de lo que es la relación laboral, otro durante la vigencia de esa relación y otro cuando finaliza, que la relación. En mi caso me va a tocar, hablarles sobre las mejores prácticas al inicio de la relación laboral, que es de lo que vamos a hablar, en este momento. Para hablar de las mejores prácticas al inicio de la relación laboral, lo primero que tenemos que enfocarnos es en la forma en la que yo voy a interactuar con la persona a la cual le estoy pidiendo, un servicio. Esa persona a la cual le estoy pidiendo, un servicio, que es un servicio básicamente personal, yo tengo que decidir qué cobertura jurídica le doy. Le doy la cobertura de un contrato de trabajo, le doy la cobertura de un contrato mercantil, le doy la cobertura de un contrato civil, qué cobertura es la que finalmente le voy a dar. Esa primera decisión va a implicar y puede llegar a implicar lo que es la sostenibilidad de la empresa y el futuro propio de ella. ¿Cuáles son las malas prácticas que realmente ocurren en este momento? Por un lado, se piensa que la forma prevalece sobre la realidad y entonces en este caso a veces nos piden, por favor, ¿puede usted hacernos un contrato de trabajo? Un contrato de servicios profesionales para darle cobertura a esta relación. Y a veces, por más que podemos hacer el mejor contrato por servicios profesionales que ustedes puedan pensar que podemos hacer, ese contrato no va a servir absolutamente para nada. Porque al final la relación es para una persona que presta un servicio que es permanente, en la empresa, que va a estar subordinado totalmente cuando presta ese servicio y por consiguiente ahí lo que vamos a acumular es la primera, contingencia cuando le damos una forma, a ese contrato que no es laboral, cuando realmente sí lo es. Entonces hay que tener muy en cuenta que por más que a veces nos piden háganos el mejor contrato no laboral posible, este contrato, por más que técnicamente sea el más adecuado, si no corresponde con la realidad de esa relación, poco va a servir para que realmente les dé a ustedes una cobertura suficiente en caso de una discusión judicial. El otro tema que también suele suceder con alguna frecuencia es un uso excesivo de lo que es el contrato temporal. El contrato temporal está previsto en el Código de Trabajo como un contrato totalmente excepcional. Es un contrato que únicamente puede utilizarse cuando el servicio que se va a prestar es un servicio que tiene una cierta definición en el tiempo o bien porque la naturaleza de las labores que se van a prestar realmente no son permanentes. Nuestro código ya presume que a partir de un año ya la relación es permanente, pero lo más importante es que aun cuando no sobrepase el año, si cuando finaliza el contrato siguen subsistiendo las causas que dieron origen al contrato, ese contrato se va a tener como un contrato por tiempo indefinido, con todas las consecuencias que deriva de eso. A veces, por ejemplo, nos ha pasado que una trabajadora es contratada a plazo. Una vez que se vence el plazo, se le despide, pero cuando se le despide está embarazada. Y entonces muchas veces se piensa que no hay ningún problema porque era un contrato a plazo, pero si realmente la naturaleza del servicio que ella estaba prestando subsiste, realmente en el fondo lo que había era un contrato por tiempo indefinido. Entonces cuando finaliza el contrato no hay una extinción del contrato por vencimiento de plazo, sino que lo que realmente hay es un despido. Y como despido solo se puede aplicar si hay una justa causa que lo justifique debidamente probada ante la inspección del trabajo. Y esas son las consecuencias de una mala elección del contrato. Y además de suponer, como siempre se ha supuesto en la práctica, de que un contrato temporal puede ser más barato que un contrato por tiempo indefinido. Eso no es cierto. Depende del plazo inicial del contrato. Depende si ese contrato tiene que romperse, antes de tiempo. Puede ser perfectamente posible que un contrato temporal salga mucho más caro a la hora en que se extingue que un contrato por tiempo indefinido.
y lo otro tiene que ver con una cierta práctica, diríamos que costumbre, muy consolidada durante muchas décadas, de que era siempre mejor cuando se celebra, digamos, un contrato, que ese contrato sea verbal, porque de alguna forma permite cierta flexibilidad, digamos, a la hora en que se tira una demanda, digamos, enfrente, de poder decir es que yo no dije aquello, yo no prometí esto, pero lo cierto es que en las actuales condiciones y especialmente, digamos, a partir de la reforma procesal laboral, la obligación de probar todas las condiciones del contrato de trabajo es del empleador, y la máxima prueba de esas condiciones la hace, digamos, el contrato escrito. Y el contrato escrito es la mejor oportunidad que tienen las empresas para poder llegar a establecer ciertas condiciones flexibles que permitan que no tengan durante la vigencia del contrato que estar lidiando con las discusiones sobre ius varianti. Por tanto, es una muy buena, digamos, oportunidad que si se aprovecha, digamos, adecuadamente, realmente le pone, digamos, que previene futuras contingencias durante la relación de trabajo. ¿Cuáles son esas contingencias de las cuales hemos hablado? Estas digamos, que contingencias son tanto, digamos, administrativas como judiciales. Por un lado, es cierto que frente a una contratación que realmente viola el ordenamiento jurídico, el trabajador puede romper, digamos, el contrato con responsabilidad, digamos, patronal, o sea, digamos, exigiendo el pago de prestaciones a los 6 meses. Pero podría ser perfectamente posible que no rompa el contrato, pero sí reclame todas las diferencias acumuladas durante la vigencia del contrato, y para eso tiene un plazo que es de 1 año, desde que vence, digamos, el contrato. Por consiguiente, digamos, en este momento, como ya luego lo verá, digamos, mi compañero, ya ustedes, ya les podríamos, digamos, explicar que, digamos, actualmente estamos atendiendo pues, demandas de 25.000, 30.000 o 35.000, digamos, horas extras. Y eso es consecuencia de que, digamos, el plazo para poder reclamarlas se inicia una vez que vence el contrato y se tiene 1 año para poder llegar, digamos, a hacerlo. Entonces, realmente, digamos, el plazo para reclamar es bastante amplio. Lo otro es que a veces se hace, digamos, que se piensa que la posibilidad que la ley permite, digamos, en este momento de buscar un arreglo extrajudicial es, digamos, que la panacea, es la solución óptima para todas estas contingencias que se van acumulando durante el tiempo. Y entonces al final se dice, bueno, ¿qué importa que se acumulen? Porque al final de esta relación lo que vamos a buscar es un arreglo, digamos, extrajudicial en el que le ponemos fin, digamos, a este reclamo que el trabajador puede hacer. Eso no necesariamente, digamos, es cierto. No lo fue antes de la reforma procesal laboral, donde la acumulación de por ejemplo, digamos, horas extras o deudas salariales, por más que hayan pasado por un arreglo, digamos, extrajudicial, finalmente fueron pues, discutidas, digamos, en juicio, digamos, en algunos casos en que los trabajadores consideraron que por más que hayan firmado, digamos, el acuerdo, tenían todo el derecho de reclamarlo, y la Sala Segunda de la Corte efectivamente dijo que aunque hubiesen firmado, digamos, este acuerdo extrajudicial, tenían todo el derecho de reclamar, digamos, estas diferencias, y se les condenó a las empresas por las diferencias que habían entre lo pagado en el arreglo extrajudicial y lo que realmente se había comprobado durante el proceso, que era lo que se les debía. Esta posibilidad, no hay sentencias todavía, digamos, en este momento después de la reforma procesal laboral, pero es perfectamente posible que pueda llegarse a darse porque los arreglos extrajudiciales no pueden poner, digamos, en entredicho los derechos irrenunciables de los trabajadores. Entonces no es la panacea que siempre se piensa que pueda ser. Por otro lado, las contingencias que se derivan de estas malas decisiones sobre formas de contratación son contingencias que no solo son judiciales, sino que también son, digamos, administrativas y tienen que ver específicamente con las reclamaciones que la Seguridad Social puede hacer sobre cuotas sobre los patronales que no han sido debidamente canceladas. Y cuando les decía que a veces se pone mucho énfasis en lo que son los indicadores, digamos, que financieros de la empresa, porque se piensa que unas buenas ventas, que un buen nivel pues, de ventas, un buen nivel pues, de ingresos es lo que puede darle sostenibilidad, digamos, a la empresa. Siempre recuerdo y siempre explico, digamos, aquel caso que me pasó, digamos, alguna vez, en el que habiéndose adquirido, digamos, una empresa que tenía finalmente contingencias con la propia Seguridad Social, finalmente sí se solucionó, digamos, el tema. Se soluciona cuando finalmente, digamos, el dueño de la empresa decide ponerle fin con la entrega de un cheque a la Seguridad Social de poco más de $2 millones. No todas las empresas, ni pequeñas ni medianas, tienen la capacidad de poder sacar de su flujo de caja $2 millones para poder solventar una contingencia con la Seguridad Social. Bueno, pues estas son las consecuencias, digamos, administrativas que además de las judiciales están, digamos, en este momento de entredicho con lo que son las malas prácticas.
¿Cuáles son por consiguiente las buenas prácticas que deberían de implementarse a la hora en que tenemos ese primer encuentro con los trabajadores? Primero, considerar que el trabajo temporal es un contrato totalmente, digamos, excepcional. O sea, es un contrato que solo se utiliza por excepción. Lo otro es considerar si realmente la prestación de servicios que ustedes van a requerir es una prestación de servicios que la requieren de forma subordinada, o sea, con una fiscalización, con una supervisión, digamos, inmediata, bajo la dirección de ustedes, o bien si la requieren con cierta autonomía, porque solo cuando la requieran con cierta autonomía, solo cuando la persona pueda trabajar con cierta libertad, solo cuando las actividades que pueda llegar a desarrollar las pueda desarrollar mediante un cronograma de entrega, pues, de productos o de cumplimiento de los objetivos que se han dispuesto, realmente se pueden llegar a utilizar los contratos por servicios profesionales. Y lo otro es que hay que aprovechar siempre la posibilidad de que ese contrato que se formula, que se entrega, digamos, al trabajador, y todas las condiciones que se le ofrecen para que acepte, digamos, el trabajo, deberían de estar constando siempre por escrito y ser suficientemente claras, y cuando se requiera la flexibilidad, realmente introducir esa flexibilidad que puede darle solución a los cambios continuos que todos los contratos tienen. El segundo aspecto que vamos a ver tiene que ver con la terciarización de los servicios, que tanto es utilizada, digamos, en este momento. ¿Cuáles son las malas prácticas que se dan con la terciarización de los servicios? Por un lado, se desconoce frecuentemente quién es el tercero con el cual nos estamos relacionando. Ese tercero que es el que nos está dando los servicios que requerimos. Es muy importante conocer, digamos, al tercero. No con todo tercero se puede hacer, digamos, un negocio, porque nuestro código de trabajo, como veremos un poco más adelante, lo que establece es que ese tercero puede tener dos condiciones: puede ser un simple intermediario o puede ser un contratista, y eso sienta una diferencia muy importante, digamos, que muy importante entre las dos figuras. Lo otro es que cuando hay un personal que realmente no está, digamos, en planilla nuestra, normalmente hay una tendencia a la intromisión, normalmente hay una tendencia a tratar de supervisar de forma directa, porque a veces no hay otra forma de poder hacerlo más que esa, a ese personal que es externo. La forma en que se interactúa con ellos, no solo, digamos, el gerente o el dueño de la empresa, sino sobre todo los supervisores o los jefes, pues, de departamento, los que están, digamos, in situ, digamos, interactuando con ellos, es realmente, digamos, importante y siempre tiene que ser sujeto, pues, de evaluación. Lo otro es que es un personal que no está sujeto a una fiscalización, digamos, que continua, a una fiscalización propia, como la podría hacer, digamos, un trabajador nuestro. Pero eso son partes de las malas prácticas que tenemos que ir corrigiendo con lo que son los terceros dentro de la empresa. ¿Cuáles son las contingencias? Las contingencias son realmente graves. Por un lado está estas dos figuras que ese tercero puede llegar, digamos, a tener, que es de intermediario o de contratista. A veces suponemos que es un contratista. Siempre hemos supuesto que un contratista es una persona que realmente, digamos, en caso de alguna contingencia laboral, tiene que, digamos, acarrear con ella, tiene que hacerle frente a ella, es el único responsable por ella. Y cuando digo una contingencia laboral, digo hasta una mala selección por el contrato, que finalmente da lugar a que no le paguemos ningún derecho laboral, ni vacaciones, ni el aguinaldo, tampoco lo liquidemos porque pensábamos que era un contrato civil. A veces es el tema de que no se le paga ni siquiera, digamos, el salario mínimo. A veces es el tema de que acumula, digamos, horas extras, digamos, que no se le pagan. A veces es el tema de que no se le dan tampoco a las vacaciones. A veces son muchas cosas. Y a veces puede ser que de pronto, digamos, el empresario que no conoce de estos detalles piense que realmente tercerizando los servicios se echa, digamos, a un lado todas las posibles contingencias o riesgos que implica digamos, que la incorporación, pues, de este personal, digamos, a la empresa, y puede ser que de pronto, como a veces digo, pues duerma, digamos, que tranquilamente pensando que no hay ningún riesgo que esté asociado a la contratación de estas personas. Y si lo hubiese, porque sabe que no está cumpliendo con la ley, pues si tiene algún tema de insomnio, sabrá perfectamente que ese insomnio es causado por aquellos incumplimientos que él sabe que está, digamos, en los que está, digamos, incurriendo. Pero cuando él terceriza por los servicios, a veces duerme perfectamente bien, pero duerme perfectamente bien porque de alguna forma se autoengaña, digamos, que pensando que realmente las contingencias que podría tener no son suyas, sino que son del otro, y ese otro puede ser recalificado. Puede ser recalificado como un simple, digamos, intermediario, y cuando hay un simple intermediario, la responsabilidad frente a las contingencias laborales es solidaria entre el intermediario y aquel que contrata los servicios de este tercero y de las personas que éste trae.
Y eso implica por consiguiente que puede ser que de pronto, pensando que todo está bien, todo está mal. Y eso va a estallar cuando finalmente vengan las demandas judiciales. Y eso implica por consiguiente no solo contingencias patrimoniales, sino también riesgos reputacionales. No han sido pocos los casos en los que finalmente los trabajadores de un tercero, a la vista de los incumplimientos o los graves incumplimientos laborales que están sufriendo, finalmente lo que hacen es una manifestación, hacen, digamos, una reclamación ante las instancias, digamos, administrativas, llámese el Ministerio de Trabajo, llámese la Seguridad Social, y que son reclamaciones que a veces tienen cierta connotación de, digamos, interés público, y no han faltado, digamos, que los medios de comunicación que cubren, digamos, estas protestas, y finalmente los trabajadores lo que dicen es: nuestro empleador nos tiene en estas pésimas, digamos, condiciones, y en estas pésimas, digamos, condiciones estamos prestando los servicios para esta empresa, y ahí es donde viene, digamos, el riesgo reputacional. Y entonces, por consiguiente, son consecuencias realmente graves. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Las buenas prácticas, digamos, empiezan primero por conocer quién es el tercero con el cual me estoy relacionando. Y ese que es el tercero tiene que demostrar ese requerimiento que el código, digamos, impone, y es que para que un tercero sea un contratista y no sea un intermediario, tiene que tener capital propio. ¿Qué significa capital propio? Que tiene que tener las condiciones, digamos, económicas y financieras, tiene que dar la imagen de que realmente es una empresa que está dedicada a dar esos servicios. Por consiguiente, insisto, no con toda persona se puede hacer negocios tercerizando, digamos, que los servicios. Por tanto, hay que conocerlo, hay que saber cuál es su cartera, digamos, de clientes, dónde es que está, digamos, instalado, cuáles son, digamos, la forma en que administra, digamos, que su negocio, digamos, en cuanto si tiene premios, pues, de calidad, digamos, en cuanto si sigue, pues, rigurosamente ciertos procedimientos a la hora, digamos, en que contrata, etcétera. Todo eso es importante. Lo otro es que tiene que haber una formalización de esa relación que sea suficientemente fuerte para que realmente estén bien delimitadas cuáles son las responsabilidades, y además tiene que estar claro que si en algunos casos no es posible que esta empresa tercerizadora de servicios coloque un personal suyo para que dirija al personal que realmente está haciendo la labor, digamos, en la empresa que está contratando el servicio, realmente se pueda llegar, digamos, a justificar por qué es que finalmente son nuestros jefes, nuestros supervisores o las personas de nuestra empresa las que dirigen, digamos, el trabajo de ellos. La subordinación, digamos, que delegada, que es la opción en la que yo como tercero que contrato a esos trabajadores delego digamos, que la subordinación, digamos, en otro que es el que está recibiendo el servicio, si bien, digamos, es posible, tiene que estar perfectamente justificada en la operativa de lo que es el negocio en sí. Y por otro lado, tiene que haber una evaluación periódica de cuáles son los riesgos. A veces cuando tratamos de conocer, digamos, al tercero, a veces cuando tratamos de, digamos, evaluar en qué forma, digamos, interactúa digamos, lo que es el personal de esta, digamos, empresa con nuestro personal, a veces solemos hacerlo cada vez que se contrata, digamos, a la empresa, a veces lo solemos hacer cuando se renueva, digamos, el contrato, pero entre el inicio del contrato, digamos, inicial y la renovación puede pasar 1 año, 2 años, etcétera. Y yo siempre digo que esto de lo que son, digamos, los terceros, cuando tienen que someterse a estos procedimientos, es similar a cuando se le toma la fotografía de la primera comunión, digamos, a una persona. Nunca vas a encontrar una fotografía de primera comunión donde la persona salga mal, salga, digamos, en una posición que no es la correcta, salga de una forma en la que alguien diga la foto fue fea. No, normalmente siempre, digamos, el tercero que está siendo contratado se alista, digamos, a cumplir todos los requerimientos, pero nuestro problema es saber si realmente durante la vigencia de esa relación sigue cumpliendo con esos requerimientos, sigue siendo la persona que está allí, digamos, en la fotografía, porque a veces lo que nos ha pasado es que después de 1 año, después de 2 años, se dibuja totalmente la fotografía y aquel que aparece allí no es aquel que realmente pensábamos que era la persona que contratamos. Entonces, puede ser que al inicio esté bien todo controlado, pero después de cierto tiempo realmente tengamos no un contratista, sino, digamos, un mero, digamos, intermediario. Una persona que tenía una cartera de clientes importante, pero que en el transcurso del tiempo la fue perdiendo. Una persona que realmente tenía asegurados trabajadores, pero que en el transcurso del tiempo dejó de estarlos asegurando, o bien los asegura, pero por un salario que no es el correcto, digamos, etcétera, etcétera. A veces es el que mejor es la oferta
que mejor nos satisface, digamos, en cuanto al costo. Pero también hay que investigar si realmente esa oferta, que es una oferta cuyo costo nos interesa, realmente, digamos, ese costo, digamos, está, digamos, amparado o está fundamentado en incumplimientos que son laborales. Porque si es así, realmente en el fondo lo que estamos contratando es una empresa que nos lleva a nuestra propia empresa contingencias laborales que no deberíamos de estar, digamos, soportando. Dicho lo anterior, vamos a pasar ahora a lo que son las mejores prácticas durante la relación laboral. Bien, las horas extras es una demanda recurrente en tribunales. Las empresas constantemente tienen que estar enfrentando este tipo de demandas y es muy importante hacer una distinción que ha sido generada por la jurisprudencia de la Sala Segunda entre lo que se entiende como horas extras eventuales y horas extras permanentes. Las horas extras permanentes suceden cuando en una jornada, por ejemplo, ordinaria de 8 horas, se le suman a esa jornada 2 horas todos los días durante mucho tiempo. De esa forma, el trabajador termina laborando tiempo efectivo de trabajo 10 horas y no 8. El otro tipo de horas extras que tenemos son las horas extras eventuales, donde, como su nombre lo dice, eventualmente, transitoriamente, accidentalmente, el trabajador labora de vez en cuando 1, 2, 3 horas extras por alguna necesidad eventual de la empresa. Cuando se plantean las demandas, esta distinción tiene interés porque cuando hay una demanda donde se reclaman horas extras permanentes, es el patrono el que tiene que desvirtuar la jornada permanente como tal, es decir, le corresponde la carga de la prueba para demostrar que esa jornada es incorrecta o que ya pagó las horas extras que el trabajador laboró por encima de su límite diario de jornada. Cuando la demanda es por horas extras eventuales, es el trabajador a quien le corresponde demostrar la cantidad de horas que trabajó, los periodos en que los trabajó y que no le fueron pagadas. Así las cosas, desde el punto de vista de las malas prácticas que el patrono puede implementar, diríamos que lo principal es obligar a sus trabajadores a laborar horas extras de forma permanente, ya que estamos convirtiendo en algo habitual lo que debería ser extraordinario. Adicionalmente, una mala práctica es no pagar esas horas extras. Lo más recomendable siempre es que si el trabajador debe trabajar horas extras, las mismas sean pagadas de conformidad con el artículo 139 a tiempo y medio. Debemos además manejar un reloj marcador donde se pueda evidenciar cuál es la hora real en que el trabajador entra a trabajar y sale. Y si finalmente se trabajan horas extras, debe poderse empatar esa información entre las horas extras trabajadas y las boletas de pago que finalmente vamos a generar. Finalmente, las horas extras al ser salario deben ser reportadas en su totalidad a la Seguridad Social. Por ese motivo, el salario reportado a la Caja Costarricense del Seguro Social debe comprender no solo el tiempo ordinario, sino también el tiempo extraordinario. En relación con el despido con responsabilidad patronal, debemos explicar que el mismo está fundamentado en el artículo 85, inciso D, del Código de Trabajo y 63 de la Constitución Política. Este despido se basa en una decisión del patrono. Es una decisión que debe estar fundamentada, sobre todo considerando la reforma procesal laboral. Anteriormente a esta reforma era una costumbre patronal que únicamente en la carta de despido con responsabilidad patronal se indicaba que el contrato terminaba y que las prestaciones habituales de preaviso, cesantía, vacaciones y aguinaldo serían pagadas. Se partía del supuesto de que una vez pagadas estas prestaciones laborales, el patrono se desentendería a futuro de esa relación laboral que lo vinculó con esa persona. Sin embargo, desde que se incluyó en la reforma procesal laboral artículos específicos en relación con la discriminación que podrían sufrir los trabajadores durante la relación de trabajo,
ha tomado un auge las demandas donde se reclaman presuntas discriminaciones en las cuales ha incurrido el patrono, y entonces cuando el patrono despide con responsabilidad patronal, el trabajador alega que en realidad ese despido encubre una discriminación y por lo tanto es el patrono el que debe demostrar las motivaciones objetivas, razonables y racionales que lo llevaron a tomar esa decisión de despedir al trabajador. Por ese motivo es que hemos recomendado que en la carta de despido con responsabilidad patronal, donde históricamente únicamente se manifestaba eso, es decir, una línea indicando que se le despedía y que su liquidación sería pagada en X cantidad de tiempo, recomendamos entonces que a partir de ahora se debe incluir en dicha carta una motivación objetiva, racional y razonable por la cual la empresa toma la decisión de prescindir de ese trabajador, aunque sea con responsabilidad patronal. Ese párrafo, esa explicación que vamos a incluir en la carta de despido servirá a futuro para poder defendernos en un eventual proceso donde el trabajador alegue cualquier discriminación que se le ocurra, porque la norma que regula el tema de la discriminación es una norma abierta, donde se pueden incluir cualquier tipo de circunstancia que el trabajador pretenda argumentar. Luego tenemos el despido sin responsabilidad patronal. El despido sin responsabilidad patronal está regulado principalmente en el artículo 81 del Código de Trabajo. Para aplicar un despido sin responsabilidad patronal, que es una sanción disciplinaria, la más grave que prevé el ordenamiento jurídico en Costa Rica, se debe cumplir con una serie de principios básicos. El primero es el principio de actualidad, es decir, el despido debe aplicarse en un periodo de 30 días desde el momento en que la falta ocurre. El segundo es el principio de tipicidad, la conducta que genera ese despido debe adecuarse en un todo a las causales establecidas en el artículo 81 ya mencionado. El tercero es el principio de proporcionalidad. Esto supone que el patrono tiene que hacer un análisis de las circunstancias que generan ese despido y valorar si esa conducta es proporcional a la sanción más grave, que es despedir a una persona sin derecho al pago del auxilio de cesantía. Entonces, una vez que se analizan estos tres principios, después debemos hacernos una serie de preguntas antes de aplicar el despido sin responsabilidad patronal. Lo primero que debemos preguntarnos es qué fue lo que ocurrió, quién lo vio, cómo vamos a demostrar esa conducta. Existe prueba documental, tenemos fotos, tenemos videos, tenemos correos electrónicos, lo único que tenemos son testigos. Si esos testigos estarían dispuestos a declarar en un eventual juicio, si las políticas que decimos que el trabajador incumplió, las tenemos por escrito, si fueron debidamente comunicadas al trabajador, desde hace cuánto existen, si existían sanciones disciplinarias previas que el trabajador que la empresa sancionó anteriormente, si la última conducta que vamos a sancionar es una reiteración de esas conductas previamente sancionadas o si es una conducta totalmente nueva, si la conducta es lo suficientemente grave. Todas estas preguntas debemos hacérnoslas porque la carta de despido sin responsabilidad patronal debe ser muy completa, debe ser detallada, debe describir paso a paso qué fue lo que sucedió, por qué la empresa considera que esa conducta es grave y cuál es la consecuencia de esa conducta. Debemos valorar si la conducta finalmente le causó un perjuicio económico a la empresa, debemos cuantificar ese perjuicio e incluirlo en la carta. ¿Por qué? Porque finalmente, si el caso llega a juicio y el trabajador decide reclamar que su despido fue injusto, le corresponde al patrono la carga de la prueba y los únicos hechos que podrán discutirse en juicio son aquellos que incluimos en la carta de despido. Por esa razón es fundamental asesorarse correctamente a la hora de redactar esta carta y preconstituir la prueba, resguardarla ya sea física o digital o físicamente, porque eventualmente podríamos enfrentar un juicio. Además, el trabajador tiene un año para presentar su demanda desde el momento en que termine el contrato de trabajo, por lo tanto puede ser que hayan pasado muchos meses, caigamos en la cuenta o creemos que el tema no llegó a juicio y finalmente el día antes de que vence ese año se presenta la demanda,
notifican a la empresa 6 meses, 7 meses, 8 meses después, y ya ha pasado casi 2 años desde que despedimos al trabajador, y la prueba tiene que estar disponible para contestar esa demanda en un plazo de 10 días hábiles. Por lo tanto, es clave, es fundamental poder resguardar bien esos documentos. Si el trabajador decide no aceptar la carta de despido, no firmarla, es una obligación del patrono, y esto también es muy importante, presentarle al Ministerio de Trabajo en un plazo de 10 días naturales. Como les decía anteriormente, después de la reforma procesal laboral ha habido un auge en el tema de los despidos discriminatorios. ¿Cuáles conductas son descritas como discriminatorias? Bueno, cualquier conducta que atente contra la dignidad del trabajador, contra su integridad, despidos que obedezcan o prácticas del patrono que lesionen o que vayan en contra de la edad del trabajador, de condiciones de salud del trabajador, decisiones de despido relacionadas con la nacionalidad de una persona, con su ascendencia social, con su ingreso económico, con su raza, etc. Es decir, hay muchísimas conductas que podrían ser discriminatorias, y entonces la consecuencia de una demanda discriminatoria es que el trabajador pida la nulidad de ese despido, pida la reinstalación en el puesto, pida el pago de salarios caídos con un máximo de 24, según nuestro Código de Trabajo, intereses, costas e indexación. Es una demanda sumamente onerosa para la empresa. Por ende, lo principal es evitar cualquier tipo de práctica discriminatoria en contra de los trabajadores, especialmente al momento de aplicar un despido. Este proceso, a través del cual se discute el despido discriminatorio, es un proceso muy rápido, es un proceso sumario. La empresa tiene un plazo reducido de 5 días para presentar su contestación, para aportar toda la prueba y explicar las motivaciones, como les decía, razonables, racionales y objetivas por las cuales tomó esa decisión. Por lo tanto, es clave, como les decía, abstenerse de todo tipo de conductas de ese tipo y preconstituir siempre la prueba donde prevemos que podría salir un tema de este tipo. Muchas gracias.